Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar una noticia que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y ojo con ecos hasta Hollywood. Como ya habrán visto por el título, el tema de hoy gira en torno a Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional, y una confesión suya que ha desatado una ola de especulaciones y reacciones: su coqueteo en Hollywood. Sí, así como lo oyen. Vamos a meternos de lleno en los detalles, analizar qué significa esto para su carrera, y sobre todo, cómo ha sido recibido por la industria y los fans. Y antes de que nos lancemos de lleno en este chisme jugoso, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de nuestra comunidad, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza. Desde sus inicios ha demostrado un talento y un carisma que lo catapultaron a la fama. Pero lo que realmente nos trae aquí hoy es una reciente declaración suya, donde abiertamente habla de coqueteos, y no precisamente en un contexto local. Él mismo ha insinuado que ha habido cierta interacción, una especie de flirteo con personas de la industria de Hollywood. Esto, amigos míos, es oro puro para nosotros, porque abre un abanico de preguntas. ¿A quién se refiere? ¿Qué tipo de coqueteo? ¿Es profesional, personal, o una mezcla de ambas? Y lo más importante, ¿cómo está impactando esto en su carrera en Estados Unidos? Los rumores sobre la incursión de Kerem Bürsin en Hollywood no son nuevos. Hemos visto cómo ha estado trabajando en proyectos que lo acercan cada vez más a la meca del cine. Ha asistido a eventos importantes, ha conocido a figuras clave de la industria, y ha mostrado un gran interés en expandir su alcance. Pero esta confesión añade una capa de picardía y audacia a todo esto. Hablar de coqueteo puede interpretarse de muchas maneras, y ahí es donde entra nuestro análisis. Podríamos estar hablando de un coqueteo en el sentido más lúdico y social, de un acercamiento amistoso con figuras influyentes, buscando crear conexiones, rompiendo el hielo de una manera carismática. En la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood, las relaciones y las conexiones lo son todo. Ser capaz de crear empatía, de generar un ambiente de camaradería, puede abrir muchas puertas. Y si Kerem Bürsin lo está haciendo de una manera que él mismo califica como coqueteo, sugiere que lo está haciendo con confianza y de una forma que le funciona. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que el término coqueteo se refiera a algo un poco más cercano, quizás a interés romántico o a la construcción de relaciones más profundas. Hollywood es un caldo de cultivo para romances que nacen en sets de filmación, en eventos de la industria, y quién sabe, quizás Kerem esté navegando estas aguas de una manera muy personal. Si este fuera el caso, la atención mediática se multiplicaría exponencialmente y la forma en que maneja estas relaciones podría tener un impacto significativo en su imagen pública. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin tiene esa chispa que atrae. Su personalidad magnética, su porte y su talento actoral son ingredientes perfectos para llamar la atención en cualquier lugar, y más aún en una industria que valora tanto la presencia escénica y el encanto personal. El hecho de que se atreva a hablar de esto abiertamente, de confesar estos coqueteos, también nos dice mucho de su personalidad. Demuestra seguridad en sí mismo, un cierto desparpajo y la voluntad de ser transparente con su público, incluso en temas que podrían ser delicados. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción en Hollywood turco, que seamos sinceros, a menudo tiene su propia dinámica y rivalidades? Cuando un actor turco que ya es una estrella en su país busca expandirse a Hollywood, puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, hay orgullo y apoyo. Ver a uno de los suyos triunfar en la escena internacional es motivo de celebración. Por otro lado, puede haber cierta envidia o temor de que la atención se desvíe de las producciones locales. Sin embargo, en el caso de Kerem Bürsin, su popularidad es tan grande que parece haber un consenso general de apoyo. La prensa turca ha estado, como era de esperar, muy atenta a sus movimientos. Cada declaración, cada foto, cada rumor es analizado al detalle. Y cuando Kerem habla de coqueteos en Hollywood, la imaginación vuela. Se publican titulares especulativos, se buscan posibles nombres, se intenta descifrar el verdadero alcance de estas interacciones. Es un juego que a menudo beneficia a todos. Kerem gana visibilidad,
los medios tienen material para sus publicaciones y nosotros, como público, tenemos algo emocionante de QE con acento hablar. Es importante recordar que el mundo de Hollywood es muy competitivo. Para un actor extranjero abrirse camino requiere no solo talento, sino también una gran dosis de perseverancia, networking y sí, a veces, un poco de suerte. Si Kerem Bürsin está utilizando el coqueteo como una herramienta para construir relaciones, para generar interés en su persona y en su trabajo, entonces está jugando el juego de Hollywood de manera inteligente. No se trata solo de actuar, se trata de vender una imagen, de crear una marca personal. Podríamos especular sobre con quién podría estar coqueteando. ¿Actrices famosas? ¿Directores influyentes? ¿Productores con proyectos tentadores? Las posibilidades son infinitas y francamente, eso es lo que hace que esta noticia sea tan fascinante. Imaginen las conversaciones, las citas, las oportunidades que podrían surgir de estos coqueteos. Además, la propia industria de Hollywood es conocida por su cultura de la imagen y las relaciones públicas. Los actores a menudo son alentados a ser carismáticos, a ser sociables, a participar en eventos donde pueden conocer gente importante. Si Kerem Bürsin está aplicando estas técnicas, y las está haciendo de una manera que él mismo describe de forma tan intrigante, es probable que esté teniendo un éxito considerable en ese frente. Es crucial diferenciar entre un coqueteo profesional, donde se busca establecer una buena relación de trabajo y crear un ambiente amigable, y un coqueteo personal, que podría derivar en algo más íntimo. Dada la naturaleza del espectáculo, es probable que se trate de una combinación de ambas cosas, o al menos, de una estrategia muy bien pensada para ser percibido como un profesional accesible y encantador. La reacción de sus fans ha sido, en su gran mayoría, de entusiasmo y apoyo. Muchos ven esto como una señal de que Kerem está avanzando en su carrera, de que está logrando sus ambiciones de Hollywood. Hay un orgullo palpable por verlo competir en un escenario tan grande. Por supuesto, siempre hay un pequeño sector que se muestra más cauteloso o incluso crítico, pero la marea general es de admiración. La audacia de Kerem Bürsin al compartir esto también nos lleva a reflexionar sobre la transparencia en el mundo del espectáculo. Cada vez más, los famosos están optando por ser más abiertos sobre sus vidas, sus aspiraciones y sus relaciones. Esto crea una conexión más genuina con su audiencia y desmitifica un poco la imagen idealizada que a veces se proyecta. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre sus coqueteos en Hollywood es una noticia que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Sugiere una estrategia audaz y carismática para abrirse camino en la industria estadounidense, ya sea a nivel profesional, personal o una mezcla de ambas. La reacción en Turquía ha sido mayoritariamente de apoyo y entusiasmo, mientras que sus fans siguen de cerca cada uno de sus movimientos con gran interés. Sin duda, este es un capítulo emocionante en la ya impresionante carrera de Kerem Bürsin, y estamos ansiosos por ver qué otras sorpresas nos depara en su aventura hollywoodense. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Hemos analizado a fondo la noticia de Kerem Bürsin y su confesión de coqueteo en Hollywood. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que el mundo del entretenimiento está en constante movimiento, y siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden dejar un asterisco me gusta. Nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Y si tienen algo que decir, alguna opinión sobre este tema o si quieren que analicemos alguna otra noticia del mundo del espectáculo turco o internacional, déjenmelo saber en la sección de asterisco comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada, y compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también se enteren de las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.